Wycliffe. Bienvenidos a este webinar número 3 titulado como un estudio del Antiguo Testamento y las ofrendas de generosidad que el pueblo de Israel dio, y particularmente relacionado con el templo. Así que, por favor, mientras vamos ingresando, le agradecemos tener su micrófono en silencio y un favor adicional. Ustedes tienen la opción de renombrar su usuario. Nos gustaría que correspondiera con su nombre, le pongan un guión y el país desde el cual se están conectando. Y si desean también otro guión con el nombre del ministerio con el cual sirven. De esa manera podemos apreciar en la lista de participantes fácilmente unos con otros la variedad que tenemos de amigos y amigas que se están conectando en esta tarde. También, por favor, mantener su micrófono en silencio y ya en breve vamos a estar dando una bienvenida oficial para dar marcha al programa del webinar que estamos facilitando. Entonces ya, por favor, en un minuto o 2 minutos estaremos iniciando. Mientras tanto, nos alistamos. Bueno, ok, ya tenemos una lista mucho más llenita de personas que se han venido conectando. Ya casi llegamos a los 40. Gracias a los que han ajustado su nombre de usuario con su nombre, apellido, también el país desde el cual se conectan y con la organización a la que sirven. Gracias por atender esta convocatoria, la cual hemos compartido de diferentes maneras, a través de redes sociales o a través de las redes de ministerio con las cuales la Alianza Global Wycliffe que está conectada. Les damos una bienvenida muy especial a cada uno de ustedes. Este es el tercer webinar. Significa que han sucedido 2 anteriores, los cuales se han realizado en el mes de abril y en el mes de mayo, y cada uno de ellos con un tema muy particular respecto a la generosidad. Para ello, la hermana Nidia García de Schmid ha sido la facilitadora de estos espacios de reflexión que nos ha llevado en un proceso para entender cómo la generosidad fue vivida por el pueblo de Israel en torno a la construcción del tabernáculo y del templo. Este es el número 3
pudiéramos decir que es el final de esta serie, pero no el final de todos los temas de generosidad, ya que la Biblia es muy amplia en un tema tan fundamental para el pueblo de Dios. Muy seguramente algunos no participaron en el webinar número 1 ni el 2, pero tenemos muy buenas noticias y queremos decirles que ustedes pueden acceder a las grabaciones y a los materiales que hemos compartido. Pero para ello es importante que usted nos deje saber que se encuentra interesado. Por ello, le animamos, bien sea por el correo electrónico desde el cual recibió los datos de conexión o al chat de esta reunión, nos deje saber, yo estoy interesado en recibirlo y dejar los datos de contacto para que podamos proceder en el envío los próximos días. Hay unas normas muy importantes. También seguro varios de ustedes ya han participado en reuniones por Zoom y para que un ambiente como estos sea un ambiente que nos ayude a todos en el aprendizaje y poder estar eh, bien conectados, le agradecemos lo siguiente. Por un lado, mantener su micrófono en silencio, salvo cuando sea el tiempo de hablar para compartir alguna respuesta o un comentario. También tenemos un chat que está habilitado y tenemos una persona que es Silvia, que ella nos va a estar ayudando en recibir los comentarios y canalizarlos hacia la facilitadora o presentadora de este webinar. Por lo tanto, también es otra manera como usted puede dejar saber. También quiero contarles cómo está estructurado el presente webinar. Vamos, después de esta parte introductoria, a estar dando presentando a la hermana Nidia, nuestra presentadora del día de hoy, y luego ella va a estar compartiendo el tema durante unos 30 minutos. Posteriormente vamos a ir a una sección de grupos en donde vamos a reflexionar sobre una batería de preguntas facilitado por una persona que ya hemos seleccionado previamente y que va a estar a cargo de un grupo de reflexión. Luego estaremos volviendo una vez más a nuestra sala principal para compartir las reflexiones que hemos logrado a través de nuestro intercambio en los grupos para entonces llegar a unas conclusiones y a unos anuncios finales. Deseamos que sea una experiencia muy linda, muy especial y queremos presentar este tiempo en manos del Señor para que Él nos guíe en todo este tema de conexiones, para que fluya de una manera muy especial. Entonces, quiero invitar al pastor Félix Caico. Él es un pastor que sirve como director de un ministerio que trabaja en la traducción y el uso de las escrituras en la sierra peruana, para que por favor nos dirija en un tiempo de oración por este webinar. Muy bien, muy buenas tardes a cada uno de ustedes y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, esta tarde, en estos momentos, oramos a ti, nos dirigimos y para pedirte, Señor, que tú nos guíes en esta tarde. Nos guíes, Señor, y nos muestres lo que quieres que hagamos cada uno de nosotros en nuestras organizaciones, en nuestras iglesias y con cada una de las personas quienes están conformando el grupo de trabajo. Gracias, bendito Señor, porque has permitido que por medio de esta tecnología podamos reunirnos de distintos países con un solo objetivo, de aprender de tu palabra para que podamos servir mejor en nuestras organizaciones y en todo el mundo. Oramos y ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Félix. Quiero presentarles a la hermana Nidia García de Schmidt y compartir brevemente acerca de su viaje como persona o su peregrinaje. Ella actualmente se desempeña como directora para el área de las Américas de la Alianza Global Wycliffe. Tal vez es un nombre que usted por primera vez escucha o no conoce mucho del Ministerio de la Alianza Global. Quiero invitarle para que usted pueda visitar nuestra página web, wycliffe.net, pero somos una alianza, somos una comunidad de ministerios en todo el mundo enfocados en el servicio al Señor, en comunidad con la iglesia,
participando en la traducción de la Biblia para la transformación de vidas y comunidades lingüísticas en todo el mundo. Nidia es casada con Jim, tienen 3 hijos ya mayores de edad y están actualmente radicados en México y están sirviendo desde allí y entonces agradecemos, Nidia, por la oportunidad que nos das de recibir este webinar y gracias por prepararte, gracias por compartir tus enseñanzas y muchas gracias porque a través de tu vida y tu ministerio ha sido de mucha bendición para muchos que caminamos en el Ministerio de la Traducción de la Biblia y para también los diversos ministerios. Supimos que tembló en México hace poco. Bueno, si quieres compartirnos un poco esa experiencia y damos gracias a Dios que se encuentran bien. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Dios les bendiga y qué gusto verles, aunque sea por la pantalla. Sería mejor estar en vivo y a todo color, pero les agradezco de todo corazón y gracias, David, por facilitar y dar la bienvenida. Para mí es un gran gozo compartir estas enseñanzas con ustedes. Es algo que he estado estudiando por los últimos 10 años. Si estuvieron en el webinar primero, recordarán que esta inquietud por este tema de generosidad surge a raíz de una experiencia que tuve colaborando dentro de Wycliffe y dialogando con pastores, con misioneros latinos que deseaban incorporarse al Ministerio de Traducción de la Biblia, independientemente de la situación o del país. Una de las narrativas que escuché era de que tenían muchas complicaciones para recaudar el presupuesto. Algunos pastores francamente decían, es que mi iglesia no tiene dinero, y cosas así por el estilo. Creo que este grupo estamos en casa, somos, si no me equivoco, la mayoría latinos o hemos colaborado en América Latina y entendemos los desafíos que como iglesia latina tenemos en el tema de profundizar nuestro conocimiento sobre lo que la Biblia dice sobre el dinero. Y creo que si hemos estado en el ministerio, hemos tenido experiencias buenas, hemos tenido experiencias no tan buenas al ver cómo se manejan los recursos dentro. A raíz de esa experiencia, tuve una inquietud muy fuerte de tratar de entender a qué se debían estos comentarios que eran recurrentes desde México, toda América Latina, porque en ese momento estábamos dialogando con misioneros de todos los países de América Latina. Y la tesis de maestría que decidí hacer, el tema fue en recaudación de fondos enfocados en estructuras misioneras latinas para tratar de entender cuáles son los desafíos que tienen las estructuras misioneras en el tema de finanzas. Y es una investigación que todavía no termina. Siento que todavía apenas estamos escarbando, no hemos llegado a la profundidad de lo que son los desafíos, pero comenzamos a entender que como iglesia latina necesitamos hacer algo diferente y entre esas cosas está el estudiar y profundizar nuestro conocimiento sobre lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los recursos. Espero que ustedes puedan escuchar el webinar primero, el segundo, y en este tercero que
les ayudemos a inquietarles para que ustedes mismos, ustedes mismas, profundicen y comiencen sus propios estudios. Como dijo el hermano David, bienvenidos. Vamos a tener un tiempo muy especial juntos y quisiera que, ¿cómo nos vamos a preparar? Vamos a tener la palabra de Dios, sea en su móvil o sea en papel. Vamos a tenerla a la mano. Y vamos a también a utilizar el chat. Si no están familiarizados con el chat, es una de las maneras en cómo nos podemos comunicar. Y para ir creando un diálogo con ustedes, reconozco que esta no es la mejor manera de tener un diálogo cuando ustedes tienen sus micrófonos apagados. Y mil disculpas por ello. Pero me gustaría hacerles la pregunta. ¿Por qué les ha interesado este tema? ¿Por qué han decidido invertir 2 horas de su vida o 2 horas de su día o de su semana para estar juntos y reflexionar sobre este tema de generosidad en el Antiguo Testamento? Entonces, si quieren ir al chat ahorita, la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿por qué tengo interés en este tema? ¿Qué es lo que quiero aprender o cuáles son mis expectativas al venir a este webinar y aprender juntos? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Por qué estoy aquí hoy? ¿Verdad? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Por qué te interesa este de la generosidad? También, si gustas, puedes compartir tus experiencias sobre, sean buenas o no tan buenas, sobre este tema de generosidad en tu experiencia. Y también si tienes algún testimonio de cómo has visto la provisión de Dios en tu vida, en tu familia, en tu ministerio de una manera sorprendente. Comentaba David el sismo, lo sentimos hace como 2 horas, se empezó a mecer el piso. Bueno, escuchamos la alarma sísmica y después sentimos que se mecía el piso. Gracias a Dios no hubo daños acá en la Ciudad de México que yo sepa. En Oaxaca sí hubo daños. Pero quedé un poco mareada y un poco con náuseas. No sé si les ha pasado estar en un sismo cuando se mueve la tierra. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el tema de esta tarde y vamos a disfrutar. Yo estoy disfrutando compartir con ustedes lo que he aprendido y a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ha ido enseñando. Bueno, entonces, si gustan ir anotando en el chat sus respuestas, por qué les interesa este tema de generosidad. También, ¿qué preguntas tienen en cuanto al tema de generosidad? Les debemos a todos los participantes los resultados de las encuestas que hemos hecho en el webinar primero y en el segundo. Les debemos, van a recibir en sus correos los resultados de esas encuestas, que son encuestas muy interesantes. Una de las cosas que los participantes más han apreciado es el tema bíblico, ¿verdad? El tema bíblico, y también la mayoría, más del 70% reconoce que no tienen suficientes estudios o recursos para profundizar en este tema. Entonces, les voy a lanzar también un desafío. Ustedes, al recibir este material o estas enseñanzas, ustedes van a ser mayordomos ahora de una nueva enseñanza, ¿verdad? Ustedes van a recibir, y el desafío que les quiero dejar es que conforme ustedes reciban, ustedes también profundicen en el texto bíblico
y puedan elaborar sus propios estudios sobre temas de generosidad, sobre temas de mayordomía, sobre temas de administración, sobre temas de generosidad, sobre temas de buenas prácticas. Otro dato dentro de las estadísticas que estamos haciendo es que más del 50% de los ministerios encuestados dicen no contar con un manual financiero. ¿Y qué significa esto? De que pareciera indicar que como ministerios latinos no hemos llegado a una manera de cómo estandarizar o cómo saber cuáles son los estándares universales, bíblicos, básicos que un ministerio debe de tener al administrar sus recursos. Y por ello vamos a estar ofreciendo unos estudios más adelante. El hermano Eddie Fonseca, no sé si está por allí, él y el hermano Juan Leal van a estar desarrollando material para ustedes como ministerios para que ustedes puedan elaborar su propio manual financiero con la ayuda de algunos consultores en este tema. Y también son algunas de las actividades que tenemos planificadas para responder a lo que las encuestas nos están diciendo. Bueno, entonces vamos a seguir adelante y en el Antiguo Testamento hay 3 historias documentadas donde vemos al pueblo de Israel siendo generoso como pueblo. Sabemos de la viuda, ¿verdad?, que ayudó a Elías, pero en este estudio lo que nos está interesando es cómo se provocó este movimiento de generosidad en toda la nación, en toda la nación. Y como les decía, son 3 historias. La primera es Israel saliendo de Egipto al pie del monte Sinaí, en Éxodo. Ahí es donde se documenta la primera ofrenda generosa del pueblo de Israel. Y la segunda la vemos documentada cuando se construye el primer templo que conocemos como el Templo de Salomón, porque fue construido por Salomón, pero fue su padre, el rey David, quien tuvo la visión de construir un templo. Aunque Dios le había dicho a David, yo no he pedido un templo, ¿verdad? Nace del corazón de David hacerle un templo. David vivía en palacios y tenía pisos de mármol y tenía, ¿verdad?, mansiones. Y yo creo se sentía mal porque Dios estaba en un tabernáculo hecho de pieles, de animales, y decía, pues quiero que la casa de Dios esté bonita. Bueno, pero Dios le dice que no la va a construir él y la va a construir su hijo. Pero en el webinar 2 estuvimos viendo que que el rey David mismo con sus propios ahorros de vida los designa un gran porcentaje para la construcción de ese templo. Bueno, entonces en esta tarde nos vamos a enfocar en lo que es la reconstrucción de este templo de Salomón, que fue destruido por los babilonios y fue reconstruido gracias a el esfuerzo de varias personas a quien Dios movió para reconstruir este templo. Vamos a la siguiente filmina. La que sigue.
Algunos me han preguntado que si la anterior, por favor. ¿Podemos ver la anterior, por favor? Gracias. Bueno, aquí podemos ver, vamos a la imagen del templo de Salomón. Gracias. Aquí podemos ver lo que era el templo de Salomón, una imagen del tiempo de Israel en su plenitud. Era un templo bello, un templo que había costado millones y millones de equivalentes en dólares, pero recordando que el templo era el lugar en donde Dios iba a habitar en medio del pueblo de Israel. Uno de los temas que van a permear en este estudio son dos verdades. La primera es que en Éxodo Dios hace un pacto con Israel. Dios se revela al pueblo de Israel y le dice, yo te voy a escoger, aunque eres una nación pequeña, yo te escojo, tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Y en Éxodo 19 se establece un pacto. Este pacto va a ser mencionado a través de todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se va a hacer mención de este pacto, pero se le va a llamar el nuevo pacto, ¿verdad? Y lo que hemos recalcado en esta verdad es de que para entender la historia de generosidad es importante entender esta relación que tiene Dios con el pueblo de Israel como nación. Es un Dios que se va a revelar a sí mismo como un Dios todopoderoso, como un Dios dueño de todo y como un Dios que ama infinitamente al pueblo de Israel y que Dios va a hacer un juramento, una promesa de cumplir su pacto. Y en Éxodo 19, si recordamos, el pueblo de Israel le dice sí a este pacto. Dice en Éxodo 19, ahora pues, versículo 5, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis oro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y vemos que Moisés va y transmite este mensaje al pueblo de Israel y el pueblo a su vez responde en el versículo 8, y dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y menciono esto porque entender que en la narrativa bíblica este tema del pacto entre Dios e Israel es un tema fundamental para entender todo lo demás que va a estar sucediendo en las historias. Entonces, a partir de cuando se construye este templo y se destruye a causa del pecado de Israel, pasan aproximadamente 500 años. Podemos ver la siguiente filmina. Recalcábamos, muchas gracias, que en estas tres historias de generosidad he encontrado un ciclo, le he llamado el ciclo de generosidad, en donde vemos a Israel pasando por un periodo de cautiverio, puede ser cautiverio espiritual o físico, como fue en Egipto, o como fue en cautiverio en Babilonia. Y vemos el paso 2, que es el camino hacia la libertad,
y Dios usando a un liderazgo espiritual, en este caso del tercer estudio, vemos específicamente a Esdras y a Nehemías, pero vemos a otros profetas también que son contemporáneos de esta historia, como son Ageo, como son Ezequiel, o como fue Isaías quien predijo, profetizó que el pueblo sería llevado cautivo. Lo profetizó unos 100 años antes en Isaías 44 y 45. Y vemos a este liderazgo hacer una función de profetas movidos por Dios y hablando a la nación para amonestar, para corregir, para hacer que entren en razón, ¿verdad? Como decimos. Y es después de eso que la presencia de Dios desciende y también vemos como producto de ello la generosidad en la nación. ¿Y por qué enfatizo este ciclo o estos puntos? Porque también muchas veces como ministerios queremos brincarnos todos estos pasos y queremos llegar al tema de la generosidad, ¿verdad? Estamos involucrados en ministerios y nos hacen falta los recursos financieros para cumplir lo que hemos sentido que es la voluntad de Dios. Pero muchas veces, y como dijo, o me gusta decir, no en los caminos de Dios no hay atajos. Necesitamos seguir lo que Dios dice que se debe de hacer. Y en este caso, una de las cosas que he aprendido de este estudio es que sí enfoco la generosidad de la nación, pero estudio el contexto en donde se da el momento histórico en donde se da esta generosidad, cómo se provoca la generosidad, y por ello analizo el momento histórico, trato de vivir ese momento histórico, trato de entender al liderazgo, trato de entender las emociones, las frustraciones que ese liderazgo vivió, y también tratar de entender el pensamiento del pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo era que pensaban, por qué actuaban como actuaban, cómo llegaron a ser, cómo llevó el liderazgo espiritual a ayudar al pueblo de Israel a volver a Dios. Porque en los periodos de cautiverio y camino hacia la libertad vemos a un Israel desenfocado de los objetivos que iban a ser primordiales, que era tener a Dios en el centro de sus vidas. Vamos con la que sigue. Les comento que aquí en Confianza, este estudio, el tercer estudio, el preparar este estudio personalmente ha sido muy difícil porque es un periodo en la historia de Israel en donde vemos a Israel siendo castigado por Dios. Tuvo su momento de gloria, digamos, como nación durante el reinado de David y de Salomón, pero sabemos que al final de los días de Salomón, él, a raíz de algunas acciones que tuvo, casándose, por ejemplo, o las mujeres que tuvo que eran de otras naciones, desviaron su corazón y él se alejó de Dios. Y a partir de ahí vemos a una nación en decadencia. Y ha sido difícil preparar este estudio porque, bueno, estamos en medio de una pandemia y no sé ustedes cómo les esté afectando el confinamiento, el no poder estar con otros, pero para mí ha sido difícil, una, porque
He estudiado los pasajes de los profetas, la vida de los profetas en estos días, en estas semanas. He estado escuchando a Sofonías, he estado leyendo Ezequiel, todos los profetas que Dios levantó para traer palabra de amonestación al pueblo de Israel. Y me he estado haciendo la pregunta, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo como iglesia en el año 2020? Sin duda, Dios tiene un mensaje para nosotros como iglesia y yo espero que todos estemos en una actitud de humildad, de escucha, de discernimiento para tratar de entender lo que Dios nos está diciendo. Pero una de las cosas que sabemos que Dios quiere es que tengamos el corazón de Dios. ¿Y qué significa tener el corazón de Dios? Es un Dios que se quiere revelar a las naciones. Es un Dios que invita a su iglesia a ser luz y sal en este mundo. Y es posible que como iglesia no estemos siendo luz ni sal a las naciones. Y creo que una de las cargas que debemos de llevar es cómo en esta pandemia, en este confinamiento, es una buena oportunidad para hablar en serio con Dios y pedirle que su Espíritu Santo nos revele aquellas cosas que no estamos haciendo como iglesia y que debemos de prestar atención. Esta imagen que tenemos aquí en la pantalla es una imagen bastante triste. No sé si alcanzan a ver los rostros, algunos ancianos, algunas mujeres. Pueden ver a los generales ahí, babilonios, ¿verdad? Con sus caras duras, malas, llevándose al pueblo de Israel, a la nación santa, que debía haber sido santa, siendo castigada. Podemos ver a la ciudad humeando en fuego y básicamente siendo destruida, la nación escogida de Dios siendo castigada. Pero quiero que experimentemos este sentimiento, no para quedarnos con este sentimiento. Ninguno de los profetas que profetizó terminó el mensaje con una nota negativa, sino siempre con una esperanza, la esperanza de la misericordia de Dios, del amor eterno a Israel. En otro pasaje dice Israel es la niña del ojo de Dios y quien toca a Israel, ¿verdad? También va a ser castigado, pero Israel, vez tras vez, los profetas decían Israel es una nación dura, de cerviz dura. Y a manera de resumen, dijimos que desde que se construye el templo de Salomón hasta que se destruye en esta imagen, digamos, pasan aproximadamente 500 años. 500 años de altos y bajos, de reyes buenos, de reyes totalmente corruptos, pero también de profetas que fueron usados por Dios para amonestar al pueblo de Israel. Y bueno, antes del periodo del exilio son 11 profetas los que van a traer un mensaje a la nación. Durante el periodo de exilio, una vez que ya están en Babilonia, son 2 profetas los que hablan a la nación, es Daniel y Ezequiel. Y durante el retorno a Israel, son 3 profetas que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Esto es porque yo misma lo he ido entendiendo todos los profetas dónde encajan en la línea de tiempo de la historia. La que sigue.
partir de cuando, el rey Ciro, que ha sido, el rey Ciro derrotó al rey de Babilonia, y Ciro es nombrado en Isaías 44 y 45, él autoriza a los exiliados judíos a regresar a Jerusalén, y desde ese momento hasta que se construyen los muros en Jerusalén, pasan aproximadamente 90 años. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque, bueno, no sé ustedes, pero yo misma he leído los libros de Esdras y Nehemías, y a veces he pensado que estas historias se hicieron de la noche a la mañana, pero no. El retorno, por ejemplo, a Jerusalén se hizo en 3 fases. Primero dirigidos por Zorobabel, después dirigidos por Esdras y después por Nehemías. Y vemos que Ageo y Zacarías animan al pueblo a reconstruir el templo y volver a Dios. Si ustedes leen Ageo y Zacarías, sabiendo que son contemporáneos de Esdras y Nehemías, van a poder encontrarle más sabor, más sentido a las palabras que dicen. Por ejemplo, creo que fue Zacarías el que le dice al pueblo: ustedes viven en casas muy bonitas, pero mi casa todavía está en ruinas. No sé si fue Ageo o Zacarías, uno de ellos dos. Vamos a la que sigue. Bueno, el relato bíblico, estas son las cantidades que están documentadas tanto en Esdras como en Nehemías. Las cantidades, quién las da y el equivalente en dólares de hoy. Las cantidades de Esdras no son aparte. Quiere decir que Esdras está documentando casi lo mismo que dice Nehemías en 7:71, en el versículo 7:71, porque Esdras solamente señala lo que están dando los jefes de las casas, los jefes de familia. Y Nehemías va a relatar lo que aportaron tanto el gobernador como las cabezas de las familias, y Nehemías da un paso más allá y dice el resto del pueblo. Y es muy interesante que en estos relatos las cantidades se documentan por oro, por plata y por vestiduras sacerdotales. Y me ponía a pensar en las vestiduras sacerdotales, que en este momento histórico, una de las cosas que Israel debía hacer era de restablecer el culto, digamos, los servicios del templo, los sacrificios, era de conocer quiénes eran del linaje sacerdotal, y esto también lo vemos en otra porción. Tenían que comprobar que eran de la tribu de Leví, etcétera, etcétera. Y es muy interesante que todos los que dieron una ofrenda vieron importante ofrendar para ofrendar túnicas sacerdotales. Y me ponía a pensar, ¿y dónde las hicieron? Bueno, eso no nos dice el texto, pero aparentemente habían personas que hacían vestiduras y se ofrendan estas vestiduras sacerdotales. Ahora, no nos vamos a detener mucho en lo que son las cantidades, pero en algunos de los relatos vemos que el gobernador era el propio Nehemías, ¿verdad? Hay debates en cuanto a quién era el gobernador de ese momento en Jerusalén,
pero algunos especulan que era Nehemías. Y nuevamente, así como David en la construcción del segundo templo, David puso el ejemplo y dio de sus ahorros. Y lo que es bonito ver aquí también es al mismo gobernador aportando de sus ahorros para la construcción del templo y la edificación de las murallas. Si tienen algún comentario, lo pueden dejar acá en el chat. Pero vamos a ver en las siguientes filminas un poco más de detalle. Vamos a ver las personalidades de Esdras, de Nehemías, en cuanto a quiénes eran como personas. Porque lo que queremos entender es que las personas que manejaron estas cantidades, estas ofrendas generosas, cómo eran en su carácter, cómo eran en su relación con Dios. No sé ustedes, pero nos ha tocado, hemos experimentado muchas veces que las personas que están manejando los recursos sagrados pareciera ser como que no lo manejan con el cuidado sagrado que se debe por ser recursos santos, recursos de Dios. Y por eso vamos a prestar atención en lo que son las personas de Esdras y Nehemías. Vamos a la siguiente, por favor. Repetíamos, esta es una filmina que tenemos en los otros estudios y no voy a detenerme mucho, pero ¿cómo se da un ambiente de generosidad para ustedes que están dentro de ministerios, verdad? Y que todo el mundo necesitamos recursos financieros. Se da con todos estos factores, el liderazgo y sus características espirituales, el ambiente espiritual, el temor de Dios, Dios como el enfoque principal. También se da en un ambiente de confesión de pecados. Se ve la administración sana de la ofrenda. Se ve que hay personas que son administradores. No vemos a Moisés administrando las ofrendas. No vemos al rey Salomón o a David administrando. Vemos que se les designa. Y en esta historia también vemos que Esdras y Nehemías recurren a administradores para administrar la ofrenda. También vemos que hay diferentes tipos de ofrendas, no tan solo el oro y la plata, sino que en bienes como pieles, como piedras preciosas, etcétera. Y el desafío que nos damos o nos llevamos es de que como ministerios debemos de ampliar nuestro criterio en cuanto a ofrendas. Una persona voluntaria está dando su tiempo y es una ofrenda que da. Una persona quien trae la comida o abre su casa o es hospitalaria, son ofrendas que debemos de agradecer y ver que son maneras como Dios provee. También vemos en todas las historias que hay una transparencia. ¿Por qué conocemos las cantidades? Miles y miles de años después, es porque se documentaron. Hubo alguien que tuvo el cuidado de contar y de documentar y decir, estas son las cantidades. Y también vemos que hay celebración y gozo, ¿verdad? Entonces, todos estos factores entran en juego en un ambiente de generosidad. La que sigue, por favor. Vamos a detenernos a ver las características del liderazgo. Aquí les estoy dando una lista y ustedes pueden recibir esta presentación también terminando el estudio. Pero vemos que el liderazgo era diligente y les voy a dar algunos pasajes si quieren ir anotando. Después ustedes lo pueden ir leyendo. Diligencia. Muchas veces dentro de nuestros ministerios vemos que perdemos el enfoque,
pues nos confundimos y decimos, bueno, pero es que como hoy es lunes, los lunes ni las gallinas ponen. Bueno, hoy ya es como que aflojamos ahí un poco el ritmo. Pero en estas historias vemos que había una diligencia absoluta al ejecutar la palabra de Dios. En Esdras, si quieren anotar, Esdras 7:6. Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel le había dado. Y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces aquí lo que queremos destacar es la diligencia que tuvo Esdras en conocer primeramente la ley, en conocer la palabra de Dios. La pregunta que nos debemos de hacer es, ¿estoy siendo diligente en estudiar la palabra de Dios como debo de estudiarla o me estoy conformando y estoy muy en desacuerdo con los devocionales de 1 minuto porque no es lo que la palabra de Dios quiere? Quiere que seamos diligentes en estudiar la palabra de Dios y no tan solo esperar al domingo para escucharla. Y vemos que Dios bendijo a Esdras y el rey le concedió todo. Vemos que también Esdras enseñaba, aprendía primeramente y después enseñaba la palabra de Dios. Miren Esdras 7:25. Esdras 7:25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Al que no las conoce, le enseñarás. Y vemos aquí la diligencia y la gran importancia que se le da a la enseñanza de la palabra de Dios, a la enseñanza. Y lo más interesante es, y el que no las conoce, pues tú le vas a enseñar las palabras de Dios. Y esta es una responsabilidad que tenemos. Esdras 7:26, hombres de carácter que velan que las cosas sucedan. Y el rey Ciro le dijo a Esdras, cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Un principio que resaltamos aquí es que una vez que sabemos cuál es la voluntad de Dios, es como que no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a ser diligentes, vamos a tener ese enfoque y vamos a ver que se cumpla. En este caso, el cumplimiento de ver el templo restaurado y ver el culto restaurado fue un proceso muy difícil, un proceso que tuvo obstáculos por los mismos habitantes que no habían ido al exilio. Ellos estaban en desacuerdo en que se hiciera esto. Pero aquí podemos ver la diligencia que había en ellos. Identificaban el pecado y se humillaban. Aquí si podemos ir rápidamente a Nehemías 9, no nos va a dar tiempo de estudiar este capítulo, pero he estado pensando mucho en este capítulo de Esdras. No, Nehemías 9, perdón. Es que en Esdras 9 y en Nehemías 9 son 2 oraciones y las 2 son hechas por Esdras. Pero en Nehemías 9 vemos a Esdras confesando los pecados de Israel. Y son 37 versículos. Pero una de las cosas cuando estuve escuchando y leyendo este capítulo es algo que Esdras hace y me gustaría dejarles con este desafío.
¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros alguna vez hemos pensado que no tenemos los recursos? Y posiblemente sea cierto, pero posiblemente debamos entender la causa. En este momento, Esdras está pidiendo perdón a Dios por los pecados de Israel. Pecados que posiblemente él no había cometido, pero él como sacerdote asume la responsabilidad del pueblo y toma un rol como lo que iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, pero la figura sacerdotal aquí en el Antiguo Testamento es la figura de alguien que se interpone entre Dios y el pueblo y asume la responsabilidad y confiesa y se humilla. Pero una de las cosas que hace Esdras, y es algo hermoso, es que destaca la generosidad de Dios. Destaca la generosidad de Dios hacia el pueblo y la infidelidad de Dios, del pueblo, hacia Dios. Y por ejemplo, algunas de las cosas que dice Esdras es, mira, tú nos diste, Dios, la nube en el desierto, tú nos diste tu buen espíritu que nos guió, tu mano nos dio de comer, estoy viendo allá porque tengo allá mis notas, nos diste sustento por 40 años, nos diste a poseer la tierra, multiplicaste nuestros hijos, son como estrellas en el cielo, has humillado a otros, has llenado nuestras casas de bienes. Y creo que esta es una invitación a hacer un ejercicio en medio de esta situación que estamos viviendo. Vamos a recordar todas las bondades que Dios nos da día tras día. Simplemente, por ejemplo, en nuestro patio tenemos un árbol de granadas. Y no sé ustedes, pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a mirar una fruta, una fresa, una naranja, una granada? La complejidad química de sabores, de texturas, de formas. ¿Y quién es el que hace todo eso? Eso es Dios. Y nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. Y en medio de esta situación de pandemia que estamos viviendo y que pudiera sentir como una época de escasez, incorporemos una práctica que es humanos, decir, Señor, gracias por todo lo bueno que has sido, perdón que no hemos reconocido la generosidad que nos has dado, y van a ver cómo su día se transforma en alegría al disfrutar una fruta, al disfrutar un vegetal, al disfrutar la naturaleza que Dios nos permite. Vamos a seguir adelante. No sé cuánto tiempo me queda, tal vez ya me pasé. Bueno, vamos a... tengo este pasaje. Es un pasaje también muy, muy hermoso porque lo que va a pasar aquí en este texto, y lo pueden ver más adelante, es el texto de Esdras 8, del 24 al 34. ¿Y qué es lo que va a suceder en este pasaje? Es de que el rey Ciro, cuando el templo es destruido, todas las vasijas de oro, de plata que estaban en el templo fueron llevados a Babilonia y se resguardaron allí por los 70 años que el pueblo estuvo en cautiverio. Cuando fue el momento de Israel a regresar a Jerusalén, sacan de la tesorería todas estas vasijas y las van a contar y las van a transportar de Babilonia a Jerusalén. Y es un viaje que va a durar 4 meses. Es un viaje que va a durar 4 meses.
Pero vamos a ver aquí lo que dice este pasaje. Dice que Serebías y Hasabías y 10 de los hermanos, Esdras, les pesa todas las cantidades. O sea, van a pesar todo, van a contabilizar y los pesa enfrente de todos, y también pesa 650 talentos de plata, etcétera, etcétera. Ahí podemos ver las cantidades. Sí, se pueden imaginar este cuadro, ¿verdad? Las vasijas sagradas del templo están por allí, abarcando, no sé, media cuadra, una cuadra, no sé, pero eran muchas vasijas las que iban a ser transportadas desde Babilonia a Jerusalén. Se pesan, se contabilizan, y Esdras les dice en la siguiente filmina: ustedes van a ser consagrados a Jehová, y son santos estos utensilios, la plata, el oro, la ofrenda. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los principales sacerdotes y levitas allá en Jerusalén. Y los sacerdotes y los levitas recibieron, ¿verdad? Se les entrega el peso de la plata y el oro, y los van a llevar a Jerusalén. Y yo hice un comentario: el viaje duró aproximadamente 4 meses. Siguiente. 4 meses después, ahí en los versículos no se notan estos tiempos, pero son 4 meses después, llegamos a Jerusalén y reposamos ahí 3 días, descansamos 3 días. Al cuarto día fue pesada la plata, el oro, los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot. Se menciona a otro administrador, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Benui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Aquí podemos ver la transparencia, el uso de la contabilidad que se hizo, y cómo se manejó esto con una delicadeza y con una consagración muy importante. Bueno, entonces, en esta historia generosa que es la reconstrucción del templo, podemos ver que hay todo un ambiente sagrado en donde se contabilizan las ofrendas, la nación da para la reconstrucción, y hay una seriedad, hay una consagración para todo lo que va a ser el proyecto. Bueno, espero que con estos comentarios y estos aportes estemos estimulados para seguir aprendiendo más sobre estos pasajes y todo lo que tiene que ver con generosidad, mayordomía, etc. Ahora vamos a pasar a trabajos de grupos, y ahí vamos a darles 2 preguntas. No sé quién me va a ayudar a proyectar las preguntas. Pero cada grupo va a tener una opción de escoger una o la otra pregunta. Son 2 preguntas, pero cada grupo va a escoger solo una pregunta. David, ¿tú vas a explicar lo que sigue, o es Eddie? Es Eddie, estamos esperando que active su micrófono. Okay. Hola, que tenía silenciado acá. Bueno, muchas gracias, Nidia, por esa exposición. Y vamos a un momento muy importante. No sería diálogo si no tuviésemos la capacidad de dialogar. Vamos a tener alrededor de 7 grupos pequeños. Cada grupo pequeño tiene un facilitador, y si voy a leer la primera pregunta. En el pasaje de Esdras 8, 24 y 38, el viaje de Babilonia a Jerusalén, se van a detallar aspectos importantes sobre el cuidado de los recursos, la responsabilidad implicada al manejarlos, la rendición de cuentas. En grupo,
La idea va a ser que ofrezcan ejemplos de cómo se puede crear y mantener este ambiente de cuidado y responsabilidad entre la iglesia, entre los ministerios, al manejar recursos financieros y de especie. En la pregunta número 2 está más relacionada con la parte desde la perspectiva de Nehemías en el capítulo 9. Es una oración de confesión, de humillación ante Dios y enumera la generosidad de Dios hacia el pueblo de Israel. En grupo se le pide que redacten una oración de confesión por los pecados de la iglesia actual y que detallen las maneras como Dios ha sido fiel y generoso a pesar de nuestros pecados. Algunas breves indicaciones. Vamos a tener 25 minutos para este espacio. Pues la idea va a ser que ustedes pues van a tener ya un facilitador asignado. Si quizás no hubiese ningún facilitador en ese grupo, entonces pueden nombrar un facilitador y un relator. Vamos a pedirle, por favor, que cada facilitador se presente y que guíe que las personas se presenten brevemente, nombre, país, ministerio, y luego nombrar a un relator. Pero por favor, animamos a los facilitadores que no controlen la conversación. Queremos que todos tengan la oportunidad de participar y que animen esta conversación y que la cubran en el tiempo de 25 minutos. Va a ser muy importante que todos hablen, que la palabra pues no sea dominada por alguien en particular. Luego lo que hemos escrito, lo que han escrito, lo que ustedes reflexionen, pues por favor enviarlo al correo que aparecerá aquí en el chat. Y luego pues de 25 minutos regresamos a la sala principal y volvemos a tener un espacio para participar, quizás 2 minutos por cada uno de los grupos presentes. Bueno, muchas gracias y ahora van a proceder a sus grupos pequeños. Esperamos en todo este minuto y ya 29, 31, como cuando recibimos el año nuevo, 40, 41. Bien, yo creo que ya estamos casi todos. 43, creo que habían como 47 participantes aproximadamente. Bien, hermanos y hermanas, ha sido un tiempo muy rico. No sé cuántos pudieron, yo que soy contador y financiero, aprendí de tantas cosas. Wow, la verdad que por eso hablamos de un diálogo. Y ya que tenemos todos los participantes, pues vamos a tener un espacio para exponer, ¿verdad? Y le damos nuevamente la bienvenida a esta sala. En la medida que esto se torne un diálogo, se hace más participativo, un mayor espacio de reflexión y hasta se nos queda mejor grabado, ¿no? Los conceptos que pues Nidia estuvo facilitando ahora. Así que voy a pedirle por ahí a alguien que pueda escribir mi correo. Recuerden todo lo que estuvimos conversando, enviarlo al correo que puede aparecer por ahí. Estoy tratando de anotarlo. Eddie-fonseca@wycliffe.net para poder resumir, ¿verdad? Todos sus aportes. Ok, vamos con el grupo número 1. No sé si cómo estaban los facilitadores, tenían que decir el número del grupo. Yo no lo dije, pero hermana Gaby, que usted estaba en mi grupo, somos el grupo número 1. Si gusta, entonces procede, ¿verdad?, a compartir. Vamos a hacerlo brevemente, un par de minutos para que también podamos tener participación todos. Adelante. Hola, sí, ahí se escucha que estoy. Bueno, en nuestro grupo tomé los puntos más importantes acerca de que veíamos como muy importante el tema de controlar los recursos, de rendir cuentas. Uno de nuestros hermanos nos citaba Esdras 8:31,
como, digamos, importante esto de poder, dice que la bondadosa mano de nuestro Dios nos protegió y nos salvó de enemigos y bandidos a lo largo del camino. Esto en razón de que siempre podemos estar bajo tentación, ¿sí? Y bueno, el Señor es como que quiere librarnos de esta manera, protegiéndonos, ¿sí? Al controlar y al rendir cuentas, es como que nosotros entramos en un ambiente de protección divina y de esta manera podemos, digamos, escapar de la tentación que puede traer esto. No sé si me escuchan. Sí, se escucha. Ah, disculpe, que me está entrando justo, estoy hablando una llamada y Okay. no vi más nada. También hablamos de el hecho de rendir cuentas, también como algo muy importante que trae confianza, genera confianza sobre todo a los que son donantes, a los que dan las ofrendas, a los que traen sus recursos, y esto genera un ambiente de confianza y de amistad, que es muy importante también. Que la responsabilidad la tenemos todos de rendir cuentas ante Dios, ¿sí? Pero es muy bueno materializar esta responsabilidad delante de otros y sobre todo a través de equipos que podemos formar. Bueno, eso es lo que anoté. Después, ¿qué más? Como algo distinto, pero creo que Bueno, más o está menos bien. era eso como Le los puntos agradecemos, ¿verdad? más Sí. importantes. ¿Está bien? Ok, perfecto. Es Bueno, muchas mucho. gracias. Si hay otro grupo que esté participando, ¿verdad? Donde pueda compartirnos, por favor. Sí, nosotros tuvimos un grupo de 5 personas. Estaba de facilitadora Margaret Spencer y escogimos la pregunta número 1. Y pues lo importante de rendir cuentas, de que exista una mayordomía, y muchas veces en las organizaciones pequeñas es más difícil porque no cuentan con el personal de contabilidad. Entonces en ese caso pues tener comprobantes de recibo, ser muy honestos. Y se hablaba también de que pues ahí influye ya mucho el carácter, ¿no? Aprender a tener el temor al Señor y saber que estas ofrendas y diezmos son dineros sagrados que pues el pueblo de Dios da con mucho esfuerzo. Entonces, saberlos administrar con santidad. Y también en organizaciones grandes, pues sí existen departamentos de contabilidad, pero es bueno que existan varias personas para que se rindan cuentas unas personas con otras. Aprender cómo administrar, y se hablaba también de que pues muchas veces cuando salen de viaje y no piden estos recibos o comprobantes, pues puede ser a veces un problema, y ahí en medio de risa hasta se perdía la amistad, ¿no? Entonces es importante los recibos, las cuentas, tener una responsabilidad y temor a Dios en el manejo de los dineros. Eso fueron las más importantes. Gracias. Bueno, muchas gracias, hermana Esther, por su aporte y el grupo que facilitó Margaret Spencer. También tenemos un grupo que fue facilitado por David Cárdenas. Luego se prepara el grupo de hermana Ana Cristina y en ese orden vamos a ir participando. Muchas gracias. El grupo Ana Cristina primero, Eddie. Ok, adelante. Hermana Ana Cristina, creo que era Betu. Sí, Betu. Ok, adelante.
Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros estuvimos trabajando en cuanto a la pregunta 1 también, la rendición de cuentas, y anotamos como puntos importantes el hecho de poder ser diligentes, conocer realmente qué es la generosidad y cómo ésta se relaciona con la mayordomía para que nos ayude a poder levantar fondos. Ser transparentes con los recursos que nos brindan, presentar de alguna manera viable el poder realizar notas a quienes nos ofrendan. Por ejemplo, una de las hermanas compartía poder realizar una contabilidad semestral o anual para que puedan ellos ver en qué utilizamos el dinero, presentar las necesidades que se quieran cubrir como obrero en el campo, o sea, en este caso el misionero, ¿no? Que presente las necesidades que se den a conocer realmente a la iglesia, volver a la palabra de Dios ante todas las cosas de una manera integral, desde una posición como obrero, y también la labor que podemos desarrollar independientemente si estamos en el lugar, en el campo, o estamos en nuestro país o en nuestra iglesia. Y de esta manera no saltarnos etapas. Como ofrendantes debemos también conocer las necesidades de nuestros obreros en el campo y ser conscientes que las necesidades que ellos tienen allá o las necesidades que hay que cubrir en ese campo no son las mismas. Los conceptos no son lo mismo. Y también poder contabilizar el aspecto humano, o sea, las personas que dan su tiempo en la obra misionera. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias, hermana Beto. Muchas gracias al equipo que estuvieron facilitando, ¿verdad? Todo esto. Bueno, tenemos ahí el grupo también del hermano Arturo y luego se prepara el grupo de Dorotea y el grupo de Félix para que podamos compartir lo que reflexionamos. Hola, sí, soy Maralina de Paraguay. Encantados. Mi cámara no está funcionando bien, por eso está solo mi foto ahí. Nosotros tomamos la pregunta número 1 y de cosas muy interesantes, como por ejemplo cuando se trata de una congregación que recibe fondos o recibe ofrendas en el Alfolí, y es dinero así en efectivo, que se conforme un equipo que se va a encargar de recoger esa ofrenda. Que haya personas como testigos cuando se está contando la ofrenda, que se anote el monto que se recibió y bueno, que se pueda afirmar la cantidad que las personas estén ahí controlando y que eso se ponga en una cuenta para que pueda estar protegido el dinero. También lo importante que es rendir cuenta de la congregación cada tanto. Esto en el caso de las congregaciones, lo mismo pasa con los ministerios. La iglesia, la congregación tiene que estar enterada de los recursos, de los fondos, la ofrenda que ingresó y cómo se distribuyó eso, que es muy importante que haya una distribución específica de los recursos conforme a las ofrendas o donaciones, porque a veces hay donantes que dicen, yo voy a donar para este proyecto. Entonces es bueno seguir ese patrón y respetar eso y no utilizar un recurso que se recibió para un proyecto en otras cosas. Y también hablamos de que es muy importante tener una cuenta bancaria donde que no solamente una persona sea la firmante, sino que hayan 3 personas como mínimo que puedan firmar esa cuenta. Y obviamente lo que todos ya hablaron, que las personas que van a manejar los recursos tienen que ser personas íntegras y que tengan temor de Dios. Hablamos de esas cosas y que nunca una sola persona tiene que estar a solas con el dinero. Eso creo que es algo muy importante. Entonces uno se protege y se resguarda, y rendir cuenta y ser transparente es algo clave. Y algo que hablamos también y que nos pareció tan excelente, que ojalá que podamos hacer, es lo que Nidia nos había dicho con relación a tener un manual de finanzas en el ministerio, un manual de procedimiento de cómo administrar esos recursos y que podamos guiarnos por eso. Como producto final de esto sería algo espectacular que cada uno podamos trabajar eso en algún momento. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenos
estoy tratando de encontrar algunas ideas y poder escribir acá en el chat. Tenemos ahora al grupo de Dorotea o Félix. Hola, ¿alguien del grupo de Dorotea está listo para compartir o el grupo del hermano Félix? Bien. Adelante. Muy buenas tardes, hermanos. Me parece que soy del grupo del hermano Félix. No recuerdo muy bien. Al respecto a nuestro grupo, trabajó la pregunta número 2 sobre realizar una oración de confesión en base al capítulo 9 de Nehemías. Y a la participación de todos concluimos casi en una sola idea, y es esta, en que pedimos perdón a Dios por tanta generosidad que Él tiene con nosotros, pero a veces, muchas veces no sabemos ser agradecidos, ¿no? Pedimos a Dios también que nos provea a cada uno de nosotros más compromiso para llevar adelante la obra misionera y poder colaborar con esta. ¿Por qué sucede esto? Debido a que, a pesar de tener ingresos en la iglesia, muy poco se invierte en lo que son las misiones o la obra misionera. Invertimos la ofrenda o los diezmos en cosas de la iglesia local, pero muy poco se invierte en lo que es la obra del Señor, ¿no? Que es lo primordial. A pesar de eso, también queremos que nos ayude a concientizarnos, ¿no? Que todos debemos proveer, ¿no? Que todos debemos proveer para que la obra de Dios se lleve a cabo, ¿no? Y que todos también puedan ofrendar. A veces, a pesar de que Dios nos da un empleo, tenemos ingresos, muy poco se colabora con la iglesia, ¿no? Y queremos que todos nosotros seamos concientizados más, ¿no? Para dar y de manera generosa, ¿no? Más no por obligación también. Eso sería nuestra conclusión en esta parte. Gracias. Okay, muchas gracias. Bueno, tenemos el grupo de la hermana Laura de Pozo, que estaba facilitando, puede también. Y luego tenemos a hermana Mercedes Quintero luego, pero creo que ahí tiene que desactivar el micrófono. Bueno, adelante. Sí, buenas tardes, hermano. El grupo de la hermana Laura Pozo, estuvimos el hermano Jair, el Pedro, Keila Quispe, Maritza y Yemina. Y de alguna manera tomamos la pregunta 1, y bueno, queremos compartir nuestras aportaciones. En primer lugar, consideramos importante el poder llevar a cabo un inventario de todos los recursos que tenemos en la iglesia. En este caso, los recursos, hacer una separación de los recursos que son propios de la iglesia y aquellos que son prestados, porque a veces llega gente que presta porque hace falta en el momento y determinar bien el tiempo que lo está prestando para que se le devuelva en tiempo y con las condiciones así como lo está prestando, para poder mostrar la buena mayordomía y el cuidado de las cosas. También teniendo un inventario de lo que se tiene en la iglesia, podemos identificar con qué contamos y así evitar compras que no son necesarias para los eventos y demás. Y también en ese inventario o en ese registro, considerar aquellas cosas que se compran a veces mínimas. Comentaba la hermana Laura que a veces inclusive lo que uno aporta en la compra del material con los niños o de sus lonches, que pudiera ser algo muy mínimo, pero pues es un ingreso que de alguna manera la gente voluntaria de su corazón apoya también en eso, y creo que es importante también tenerlo considerado para saber qué es todo lo que se bendice y cómo todos los recursos que llegan a la iglesia para apoyar, para bendecirla.
Por otro lado, consideramos importante que dentro de este inventario pueda haber gente a la que se le delegue esta labor, que tenga talentos y características de administradores, de personas que trabajan en cuestiones de almacén, tener gente especializada en llevar las finanzas como contadores para poder tener bien esos registros. Al final de cuentas, algunos de ellos puedan tener la experiencia o los dones necesarios. Otra cosa importante que encontrábamos era poder invertir todo lo que se invierta en la iglesia, reconocerlo y agradecerlo, tanto el tiempo invertido en los estudios, en las enseñanzas, en la palabra que se imparte, o sea, no solamente en las cosas materiales, sino todo lo que se hace para poder también darnos cuenta, así como nos sorprendíamos ahorita con los números que compartía la hermana Nidia. Es importante ver cómo también somos muy bendecidos, enormemente bendecidos en la iglesia, y poder ir considerando todo ese tiempo invertido que también al final de cuentas se puede traspolar en recursos económicos. Otra cosa importante es fijar plazos específicos y establecidos para revisión de ese inventario, porque a veces se nos da que guardamos cosas que a veces se descompuso y la mandamos a la bodega o la guardamos, y a veces son cosas que nunca más vamos a volver a ocupar. Entonces, darle una revisión continua, a lo mejor una vez al año, para poder reparar esas cosas dañadas o tirar lo que de plano ya no sirve, o si no nos sirve a nosotros, ver si se puede vender o se puede donar, y ahí también podría ser un dinero que tenemos ahí almacenado y de alguna manera poder aprovecharlo. Algo que decía la hermana Maralina, que nos parece también muy bueno, es tener un reporte de entradas y de salidas. Ese debería de ser mensual en las iglesias, y que no solamente lo sepan los pastores y las autoridades que manejan el dinero, sino poder hacer un reporte a la iglesia, porque al final de cuentas también los recursos vienen de la iglesia y esto genera más confianza y seguridad. Entonces sí es importante que podamos dar ese reporte, y también en qué se está invirtiendo o en qué se está gastando, y buscar la manera en donde se pueden disminuir gastos, buscando a lo mejor otras ofertas, buscando promociones, buscando lugares donde poder adquirir las cosas más económicas. Y aquí también mencionábamos que una persona puede encargarse de ello, estar buscando esas mejores oportunidades para que la iglesia a lo mejor pueda tener mayores ahorros. También lo de las cuentas mancomunadas, consideramos que es muy importante el que una sola persona no sea la que administre los recursos financieros, porque una se presta a malos entendidos, u otra también se puede prestar a tentaciones que no quisiéramos. Y de alguna manera es una forma de poder controlar esa parte y de ayudarnos también unos a otros, y no caer en ningún momento en debilidad de tomar lo que no es nuestro. Entonces, si hay cuentas bancarias, hacerlo cuentas mancomunadas, o si no se tienen cuentas bancarias y la administración se lleva en el mismo lugar y ahí se guardan, que haya varias personas que sean testigos de lo que está entrando y de lo que está saliendo. Y pues son nuestras aportaciones. Muy bien. Bueno, muchas gracias, hermana Carla, ¿verdad? Hay muchos que quedan así, ¿verdad? Pero también tenemos un tiempo que tenemos que respetar. Muchos de ustedes tienen una reunión después de este webinar. Así que vamos a pedirle, por favor, que nos envíen sus aportaciones por grupo. Hasta el momento no he recibido ni una. Que envíen al correo que voy a citar acá. Y agradezco a todos los que pudieron exponer. Así también disculpas a aquellos que no pudieron por falta de tiempo. Y quiero dejar el espacio a Nidia para que con toda esta riqueza de la participación de este diálogo pueda concluirnos sobre el webinar. Gracias. Muchas gracias, Eddie, y a cada uno de ustedes por su participación en esta tarde. Espero que el tema nos haya inquietado, y la invitación sigue para que cada uno de ustedes pueda seguir profundizando en estos temas. La Biblia está llena de principios, de enseñanzas sobre mayordomía, transparencia, solamente que hay que detenernos y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Las tres historias son historias ricas en lo que el liderazgo nos puede mostrar,
sobre un liderazgo íntegro, un liderazgo que escuchaba a Dios, y una vez que escuchaba a Dios, nada porque sabían cumplir la voluntad de Dios. Y son historias de transparencia, como ustedes ya han recalcado. Vamos a hacerles llegar esta presentación y las notas una vez que ya las pula un poco. Pero si ustedes tienen interés o tienen algún grupo que quisiera que recibiera este estudio, me pueden escribir un correo también. Eddie, ¿me haces el favor de escribir mi correo, por favor, al chat? Nidia-schmidt@wecle.net. Pero con una condición de que el grupo se comprometa también a elaborar estudios, ¿verdad? En las encuestas que estamos haciendo, carecemos como Iglesia Latina de estudios propios desarrollados por latinos para un contexto latino, y es por eso que me van a escuchar animándoles a que cada uno de ustedes elabore sus estudios personales sobre tema de administración, mayordomía, transparencia. Yo creo que lo que hemos visto es que muchas veces hay tanta confianza entre los que colaboramos en un ministerio que decimos, es que me da pena pedirle que rinda cuentas porque va a decir que sospecho de él. Pero no es eso, son estándares bíblicos, y es más bien que nos guíen estos estándares bíblicos a ser transparentes, porque los recursos que tenemos no son nuestros, son de Dios. Nos tenemos que ver como mayordomos. Entonces, nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes. Me ha dado mucho gusto verlos, aunque sea por la pantalla. Y como último punto, algunos mostraron interés sobre el desarrollar políticas financieras, manual financiero. Eddie, danos por favor un pequeño anuncio sobre lo que está por venir. Sí, bueno, en el equipo de desarrollo organizacional hemos reflexionado sobre un webinar que permita tener un diálogo y reflexión de una manera más técnica sobre procesos de desarrollo organizacional para los ministerios. Esto sería para iglesias, para agencias de envío, para ONGs, ya sea fundación, asociación, de tal manera que podamos explorar sobre 3 dimensiones. Primera, todos los aspectos organizacionales, temas que tienen que ver con la visión, misión, valores, temas de recursos humanos. Luego, una dimensión de los aspectos financieros. Muchos de ustedes hablaron temas, por ejemplo, de estados de cuentas, temas de estado financiero, etcétera, y temas de desempeño de gestión en la organización. Pues eso viene pronto, ¿verdad? Ya después de este webinar va a salir la publicidad para que ustedes estén atentos el próximo mes. Muchas gracias, Eddie. Entonces, está mi correo en el chat, y si ustedes tienen un grupo de 20 personas o más y quieren que volvamos a ofrecer estos estudios, sea del Antiguo Testamento, son 3 estudios, pero podemos dialogar. Sientan la libertad de escribirme y nos ponemos de acuerdo, porque parece que la contingencia va a durar un tiempo, entonces estamos con bastante tiempo para ofrecer este tipo de estudios a través de Zoom. Entonces, con toda la confianza, nuevamente junten un grupo de 20 o más, y con todo el mayor de los gustos podemos seguir facilitando estos estudios y seguir motivando a la iglesia para que profundicemos en estos temas. Muchas gracias. No sé si David va a cerrar. Sí, muchísimas gracias, Nidia. Estamos realmente con mucho agradecimiento por haberte dedicado a preparar estos estudios. Es un tema que te apasiona y que es parte de sembrar semillas para una buena mayordomía, un buen entendimiento bíblico de todo lo que significa la generosidad de Dios y nuestra responsabilidad dentro de ella. Así que muy agradecidos también a todos. Muchas gracias por ser parte. Tenemos una siguiente actividad abierta a todo el público de parte de la Alianza Global, y es un webinar acerca de la Vulgata Latina, una de las
traducciones más importantes de la historia y que tiene que ver mucho con nuestro acervo histórico y que tiene un efecto en la traducción también de lo que conocemos nuestras Biblias al español. Esto será el día 14 de julio a las 10 de la mañana. Para ello, usted requiere o necesita inscribirse al mismo correo donde usted procedió a hacer su registro para este webinar y le estaremos enviando, por supuesto, la información para los datos de conexión. Estaremos haciendo la divulgación en próximas semanas a través de los mismos canales que hemos usado para dar a conocer el webinar de hoy. Entonces, les deseamos una muy feliz tarde, el Señor los bendiga muchísimo y terminemos dando gracias al Señor por este tiempo. ¿Les parece? Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres generoso, tú eres maravilloso, es tu carácter, tú eres dadivoso. Y gracias, Señor, porque a través de estos estudios hemos sido bendecidos. Gracias por Nidia, por la sabiduría que le has dado y tu guianza para preparar estos estudios. Señor, oramos para que estas semillas que han sido plantadas produzcan fruto tanto en lo personal como donde quiera que estamos sirviendo en el contexto de la iglesia o las misiones. Bendícenos, Señor, y oramos para que tu gracia y misericordia sea con cada una de nuestras naciones en América Latina y que la iglesia, en medio de los tiempos de crisis, resalte en generosidad, no solamente financiera, sino en especie, para poder cubrir los diferentes aspectos que una comunidad de fe y también de personas a nuestro alrededor necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga mucho y estaremos enviándole la grabación próximamente. Una buena tarde. Hasta luego. Dios les bendiga. Saludos, bendiciones. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Gracias. Nada. Acá. Gracias. Adiós, Nidia. Gracias. Dios bendiga a todos. Un Cuídate abrazo mucho, para Esther. Qué todos. gusto verte. Julie. Gracias. Juan Hernández. Okay. Hasta pronto. Gracias, Eddie. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. Alma, ¿cómo estás? ¿Te Gracias, aquí conectaste? estoy, sí, estuve en toda la no. clase, excelente. Sí, gracias a Dios. Sí tuve oportunidad. Gracias, gracias. Ok, Almita. Esperando los siguientes. Claro que sí. Gracias. Dios les bendiga. Saludos a todos. Gracias, Almita. Cuídate. Hasta luego. Nidia. Hola. Hola, Keila. Hola y chao. Gracias por este webinar. Fue muy bueno. Con gusto, con gusto. Saludos. Hermana Hilda. Hola, hermana Nidia. Muchas gracias. Bendiciones. Igualmente, gracias. Qué gusto verla. Cuídese mucho. Gracias. Hasta luego, Silvia, Julie, Shendy, hermano Genio. Adiós a todos. Bendiciones. Hasta luego.